pi por 100 por 47 por 10 elevado a menos 6. Frecuencia de corte igual a 1 partido en 2 pi por 47 por 10 elevado a menos 4. El 10 elevado a menos 4 pasa arriba como 10 elevado a más 4. No se confundieron con ese paso, ¿verdad? No. Este 100 es 10 elevado a 2. Por 10 elevado a menos 6 es 10 elevado a menos 4. ¿Para qué era Arriba pasa como 10 elevado a más 4. esta fórmula? ¿Para qué era? Para la frecuencia de corte de un filtro X. Ah, ya. Igual a 10.000 partido del pi. El pi, bueno, todo el rato nosotros calculamos la calculadora, pero el pi es más o menos 3,14. Sí, po. ¿Cierto? Así que 6,28 por 47. Eso, 10.000 partido en 6,28 por 47. ¿Vale? ¿Cuánto me da? Un, dos. 6, 28 por 47. 23,8. Algo hice mal. ¿Era 10.000? ¿Se 28 por 47? A mí no me dio nada ese número. 0.53. No, es que es 6,28. Ah. Porque es 2 pi. Haga la más grande la. Miren, entonces aplicar la fórmula así directo del fondo. Nosotros podríamos hacer otro, pero no estamos aquí. El tipo de cosas que uno podría preguntar en la prueba sería, por ejemplo, esta. Tengo un filtro más, No funciona. más abajo, lo que sea, Yo fijo. que tiene un condensador fijo de 47 microfaradios. Ahí sí. Y yo necesito que la frecuencia de corte sea Adrián. 50 Hz. ¿Ya? Y entonces determina el valor de la resistencia para que la frecuencia de corte sea esa. Esa. Y entonces tendría que ocupar esta fórmula, pero como de manera distinta, ¿cierto? ¿Qué? Si frecuencia de corte igual a 50 Hz, entonces resistencia igual a ¿cuánto? Ese tipo de cosas uno podría preguntar. Y es lo mismo que ahí, pero como al revés. Sí, despejando. Eso. Oh. Y el resultado también es. Ah, igual que ese. Ah, De injerto. hecho, estos filtros que siempre están hechos así, si tiene un condensador fijo y se tiene acá un potenciómetro para ajustar cuál es la frecuencia de corte que yo realmente quiero lograr con el filtro. Ya. Para pasar de microfaradio a faradio, le decimos siempre le dan No, a menos 6, es que era 100, entonces era, vamos a anotar acá de nuevo. 100 microfaradios. Este micro es 10 elevado a menos 6. Pero por 100 me queda 100 por 10 elevado a menos 6. Entonces 100 es 10 elevado a 2 por 10 elevado a menos 6 igual a 10 elevado a menos 4. Pero ¿y qué pasaría si fueran 150 microfaradios? Sería 15 por 10 elevado a menos 6. Sería 15 por 10 elevado a menos 5. Y así. La idea es sacarle todos. O sea, la idea es transformarlo en lo que te dé a faradios. El micro
pero siempre tiene a menos 6. ¿Qué pasa si fuera, no sé, 220 nanofaradios? Eso mismo, sería 22 por 10 por el nano, que es 10 elevado a menos 9. El nano. Pero siempre el primero se multiplica por qué. No, no siempre, acá sí, porque 22 por 10. Pero si fuera así, entonces este no estaría. Ya, pero este sí está. Entonces queda 22 por 10 elevado a menos 8. Y también hay unos PF. Pero bueno, eso no se ocupa mucho en física. ¿Para qué decir? PF igual a 10 elevado a menos 12. Bueno, eso. Nada, ¿qué es eso? Ya, bueno, aquí. Uno con filtro activo. Pasa abajo activo. ¿Se acuerdan de la fórmula del pasa abajo activo? ¿O se acuerdan del dibujo del pasa abajo activo? Sí, era con un amplificador. Era primero el pasa abajo. R, C, y después el amplificador. Con la resistencia ahí y con esta otra ahí. Profe, o que calculo eso de la calculadora y me da un número. ¿Cuál este? No, la que te está explicando. ¿Qué pasa con esto? Eso que lo pongo en la calculadora, eso mismo que tiene usted, me da, por ejemplo, 10 elevado a menos 7, en vez de cuando daría 7 elevado a menos 8. ¿Cuál hiciste? ¿Cuál ejemplo? ¿Este? Sí, ese. Si uno venía directo de 220 por 10 elevado a menos 9, da otro resultado. Pero como si 220 es 22 por 10. No, pero sin intervención, sin un mismo tiempo. A ver, ¿qué hiciste? A ver, 22 por 10 por 10 igual a... Ah, pero aquí dice 2,2. ¿Física? ¿Física? ¿Sí? ¿Y lo tomaste tú también? ¿Por qué no? Sí, mejor. Está fácil, entonces te tocó conmigo con la profesora no sé cuánto. R2, R3. Y este pongamos en S3, a pesar de que no hay 3 condensadores, pero bueno. La mantención del motor es para después, Este era el pasa alto activo. porque no frío. No, perdón, pasa abajo activo. La física dice. Esta era la parte del filtro propiamente tal. Y esta misma que esta. Esta es la parte de amplificación donde yo determinaba qué ganancia quería con esta resistencia. El primer ejercicio es del paso abajo, de allá. O sea, ya, no, este es el pasa alto. No, de allá. ¿Ese? ¿No es? Ah, no, eso es para determinar una frecuencia de corte. Ah, ya. Que escucha, supe que llegaste tarde. De corte. Entonces, hagamos un ejemplo de filtro pasa abajo activo. Digamos que R1 igual a 2 kilos, R2 igual a 1 kilo, ¿Tiene un pendrive? condensador Porque por correo ni cagándose. igual a 10 microfarados y esta resistencia YouTube puede ser. 50 ohms. Porque Ese es mi filtro. el teléfono me da facilidades. Ese es mi filtro. Cuando lo subo. Entonces, Cállate, bueno. la fórmula para la ganancia de voltaje la dimos en clase.
es igual a, aparece primero el término de la ganancia asociada a la etapa amplificadora. 1 más R2 partido R1 partido R2. Por 150 dividido en 1 más esto es peor. Uno más frecuencia partido en frecuencia de corte al cuadrado raíz. ¿Se acuerdan de esta fórmula? La dimos en clase. Sí, ayer. Bueno, este es un filtro pasa bajo activo, así que por eso aparece este término que es la ganancia de esta etapa, ¿Qué dice el resultado? de la etapa que amplifica. 120 nano. Y No ¿qué? era R nomás arriba. ¿Ah? Y eso es lo que está No era calculando. N nomás arriba. Ese era el otro filtro, el pasivo. Pasivo. No conocemos la frecuencia de corte, además. Pero la frecuencia de corte ciertamente está dada por esos valores. Bueno, los que son relevantes son estos, el R3 y el C. Según esa fórmula de allá. Frecuencia de corte igual a 1 partido por 2pi por R3 por C. Igual a 1 partido por 2pi por la R3 que dije que era 50 ohms. 50 por el C. El condensador es 10 microfarads y este de 10 microfarads es igual a 10 elevado a menos 5 faradios. ¿Se entiende por qué 10 microfaradios es 10 elevado a menos 5, cierto? Sí. Porque es 10 por 10 elevado a menos 6. Entonces acá, 10 elevado a menos 5 igual 1 partido por 2pi por el 50 lo voy a anotar como 5 por 10 y por 10 elevado a menos 5. Entonces ahí me queda el 2 por el 5, 10. Por ese 10 de ahí, 100. Por el 10 elevado a menos 5 y por el pi. Para que se vayan ordenando los números. 10 elevado a menos 5 por 100, 10 elevado a menos 3 por pi. El 10 elevado a menos 3 pasa arriba de la división, como el 10 elevado a más 3 partido pi. Igual 1000 partido pi. Igual 318 como 47. Entonces, esa es la frecuencia de corte. Esa es la frecuencia de corte. Ya. ¿Terminamos con ese? ¿Ah? ¿Ese es el final de eso? No. Esta es la frecuencia de corte que es el término que yo necesito poner ahí. Para finalmente calcular la ganancia de voltaje. Calcula. Sí, pues. 1 más R1 partido en R2. Fíjense que en esta fórmula ocupamos estos dos componentes. Y ahora en esta partecita ocupamos estos dos, que valen 2 kilos y 1 kilo.
Entonces queda 1 más R1 partido en R2. 2 partido en 1. 2. 620. Partido en raíz de 1 más F partido en FC. El FC es 318,47. Es la fórmula comparada. Al cuadrado. B dado partido en BI igual a 3. Partido en 1 más. Ahí, frecuencia 318,47. Ahí está. Entonces, esta fórmula la podemos. ¿Y qué F? ¿Ah? ¿Qué F? Frecuencia. Ya, pero ¿cómo lo...? ¿Cuánto es la frecuencia? Eso. Esta fórmula la podemos volver a analizar como los primeros ejemplos, poniéndole 2 valores distintos de frecuencia ahí y verificando que sea un filtro pasa abajo. Es para ¿Recuerdan que verificar. en los ejemplos anteriores poníamos 2 valores de frecuencia? Entonces, hagamos la misma cosa. Voy a seguir a este lado, voy a borrar todo lo que está en negro. Bueno, lo veíamos. ¿Ah? ¿Te dio o no? No, te digo porque como estoy preguntando... 318,47. Al cuadrado. Raíz. ¿Ahora creo que la frecuencia? Cuando la des, profe. Y esos son los números. Ahí está F. Estoy haciendo el 3 ejercicio. partido en Pon el 20 ahí. Navega con el direccional. raíz de 1 más 0,03969. Dale. Ahora espera que Sí. el profe diga. Puros números, ¿cierto? La calculadora no se equivoca. 3 Muestra la partido en pantalla. raíz de 1,039. Dale. Igual a 3 partido en 1,02 igual 2,94. Ya, llegado a este punto, yo entiendo que pueden estar confundidos porque en los ejemplos anteriores ¿Por qué? o me da cercano a 1 si es que dejaba pasar la señal, o me da cercano a 0 si es que no la dejaba pasar. Pero acá me da un número cercano a 3. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir ese número cercano a 3? Bueno, lo que quiere decir es que recordemos que son 2 etapas. Entonces, esta etapa tiene una ganancia dada por esa resistencia y esta otra que viene dada por esta expresión. Es como cuando hacíamos esta pura cuestión con el puro amplificador operacional, ¿se acuerdan? Y esa, la ganancia de esta etapa es 3. Entonces la ganancia total es un poquito menos de 3. O sea, la señal pasó casi completa y además fue amplificada por 3. Por eso me da un número cercano a 3. ¿Entienden? ¿No? Este número, que es cercano a 3, resume el efecto de las 2 etapas. De esta, que tiene una ganancia de 3, porque está dado por esas 2 resistencias, que son estas 2, que se calcula ahí. Y además el efecto de esta parte, que es la que filtra, que lo hace caer un poco porque es un filtro. Es decir, esta parte tiene un factor cercano a 1 y esta parte tiene un factor de 3, y por eso me da cercano a 3 el total. Bueno, la cosa es que es un paso bajo y esta frecuencia es baja. Entonces, ahora cuando la hagamos con una alta, por ejemplo, 3000 Hz, son 3 kHz, Cambia la fórmula. el número final va a tener que ser mucho menor a 3. Debería ser la misma fórmula.
Entonces hagamos. Sube. Veamos partido de I igual a 3, partido en 1 más la frecuencia, 3000. Partido en la frecuencia de corte, 318,41. Ah, 18, no 78. Igual a 3. ¿Cuál es? ¿Cuál? Te digo. Ay, trae bueno. 3 partido en 1 más 3000 partido en 3, 18,47. Es 9,42. Al cuadrado. Raíz. 3 partido en 1 más 88,73. El 9,42 cuadrado. Raíz. 3 partido en 89,73. Raíz. Igual a 3 partido en 9,47. Me habla. Entonces lo voy a calcular. Obligado. 0,31. ¿Cuánto? 0,31. Igual 0,31. Bien. Entonces resultó, son números que ilustran el funcionamiento de la cuestión porque este es casi 10 veces menor que ese. Entonces era un paso abajo. Y en efecto la baja frecuencia pasa con una mucho mayor amplitud que la alta. En resumen, los dos primeros que hicimos eran listos paso abajo, uno llegaba y aplicaba la fórmula. Pero uno aplica dos fórmulas, porque aparece la frecuencia de corte y entonces primero calculo la frecuencia de corte, la pongo ahí y con eso calculo la ganancia de voltaje en un segundo paso. Bien. Presente. ¿Cuál es el? Lo que pasa es que me di dos ejemplos. Dije, me voy a dar una frecuencia baja y una alta. Y el resultado fue que con la baja hay una ganancia de casi 3 y con la alta frecuencia hay una ganancia mucho menor. ¿Esa frecuencia la definió usted? Sí, para verificar que la cuestión se comporta como un paso abajo. ¿Qué más? Hace un rato cuando calculamos esta frecuencia de corte acá, Profe, ¿sí? disculpe, ¿qué dice ahí abajo? Y elevado a 3 partido. Pero como. ¿Qué parte? Y elevado a 3 partido. Ahí. 10 elevado a menos 3 por pi. 10 elevado a 3, ¿qué pasó ahí arriba? 1000 partido pi. Esto, cuando hice este ejemplo del filtro, en la fórmula aparece la R y la resistencia y el condensador a cualquiera de estas dos configuraciones, porque las dos tienen una resistencia y un condensador. Así que la fórmula es la misma. Pero tiene un significado distinto para este caso que para este. Creo que ya lo había dicho alguna vez. Para este caso, para el filtro más abajo, quiere decir deje pasar todas las frecuencias hasta la frecuencia de corte. Ese es este caso. Y para este caso quiere decir no deje pasar nada, pero deje pasar todo a partir de la frecuencia de corte.
Entonces, para este caso, este número es el mismo. 23,8 que es el que tuvimos ahí. El número es el mismo, pero el significado es distinto. ¿Se entiende con esos dibujos, cierto? Sí. Bien. Eso no sonó muy convencido. Te callaron, ¿no? Bailando.